El título de hoy día es Jesús se mezclaba con las personas. Versículo de memoria, Lucas 15, 1 y 2. Y miren lo que dice. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, Este a los pecadores recibe y con ellos come. Qué versículo de memoria. Y miren, ¿qué es lo que se resalta en este versículo? Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Se acercaban. Querían estar cerca de ¿quién? De Jesús. ¿Para qué vino Dios al mundo? ¿Para qué? ¿Por qué vino? ¿Cuál era el propósito de Dios al venir a la tierra? Miren lo que dice Mateo 1:23. Miren, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es ¿qué? Dios con nosotros. Y cuando nosotros juntamos estos dos versículos, se acercaban a Jesús, entonces esta es una relación que quería tener. Quería estar junto con nosotros, por eso Dios con nosotros. Juan 1:14 lo recalca y miren lo que dice. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó ¿dónde? Entre nosotros. Entonces, cuando leemos esto, se acercaban a Jesús, era nada más ni nada menos que lo que quería Dios con el ser humano, acercarse al hombre. ¿Recuerdan que el pecado había separado al hombre de Dios? Pero ahora Dios viene a la tierra y quiere acercarse a él. Y quiere acercarse. Y habitó entre nosotros. ¿Y qué sucede? Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Se acercó a nosotros para mostrarnos su gloria. Y ahora se acercaba a nosotros, según este versículo. ¿Qué éramos nosotros? Se acercaba a ¿quiénes? A los pecadores. Miren lo que dice así. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, Este a los pecadores recibe y con ellos come. ¡Wow! El Dios del universo, Dios creador de los cielos y la tierra, aquel que pertenece a todas las cosas, aquel que no necesita nada, se acercaba y se acerca a ¿quiénes? A los pecadores, aquellos seres indignos. Y por eso algunos fariseos y escribas decían, ¿por qué a los pecadores? ¿Por qué se acerca a los pecadores y con ellos comen? ¿Quiénes eran los fariseos? Los dirigentes religiosos de aquel tiempo. Dirigentes religiosos, los escribas igual, dirigentes religiosos, que sabían todo de las escrituras, pero ellos estaban reclamando y decían, Este a los pecadores recibe y con ellos come. Es que a veces nosotros no entendemos. No entendemos que Jesús ha venido a salvarnos a nosotros pecadores. Y ellos, miren, los fariseos y los escribas murmuraban, los fariseos, los que supuestamente tenían que estar al tanto de esto. Y se acercaban a los pecadores y con ellos estaba en comunión. Y entonces este versículo es importante, Mateo 9:36. ¿Por qué? Y al ver las multitudes, ¿qué pasó? Tuvo compasión de ellas.
¿Por qué tuvo compasión de ellas? ¿Por qué tuvo compasión de ellas? Porque estaban desamparadas y dispersas. ¿Qué pasó con los fariseos y los escribas? ¿Dónde estaban ellos? ¿Dónde estaban sus dirigentes? ¿Dónde estaban? Habían perdido la perspectiva de la verdadera religión. Por eso ellos estaban desamparados y dispersos, como ovejas que no tienen pastor. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Para eso vino Jesucristo, para aquellas ovejas que no tienen pastor, para aquellas ovejas que hemos sido desamparados, para aquellas ovejas que somos pecadores. Entonces la primera enseñanza de esta semana es: Jesús tiene compasión de nosotros. Jesús tiene compasión de las personas. ¿Por qué? Porque parecemos ovejas que no tienen pastor. Y para eso vino Jesús. Miren lo que dice Lucas 19:10. Ya lo hemos visto y lo vamos a recalcar. Porque el Hijo del Hombre, ¿qué cosa? Vino a buscar y a salvar, ¿qué? Lo que se había perdido. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y qué se había perdido? El ser humano, los pecadores, los que estaban como ovejas sin pastor. Nosotros, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y aquí vemos tres cosas importantes. ¿Quién actúa? Dios, el Hijo del Hombre. ¿Qué hace? Busca y salva. ¿A quién? A los que se habían perdido. Y esa ha sido la tarea especial de Jesucristo. Y para recalcar esta tarea especial, Él, desde que estuvo aquí en la tierra hasta que se fue, hasta que resucitó y se fue al cielo, recalcó y recalcó: vine a buscar lo que se había perdido. Y hay tres parábolas especiales que recalcan esto. Miren lo que dice Lucas 15, 4 y 5. ¿Qué hombre de vosotros tiene 100 ovejas? Si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, ¿cómo? Gozoso. Miren esta otra parábola, Lucas 15, 8 y 9. ¿O qué mujer tiene 10 dracmas? Si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas vecinas diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que se perdió, que se había perdido. Y otra parábola, Lucas 15, 12, 13 y 24. Miren, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Versículo 24, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Estas tres parábolas tienen algo en común, y ese algo en común es esto: se pierde una de ellas. Si se pierde la dracma, el hijo se había perdido. ¿A qué vino Jesucristo? Vino a buscar y a guardar lo que se había perdido. Lo primero que nos muestra las parábolas es que se pierde. Y lo segundo que nos muestra estas parábolas es esto: va tras la que se perdió. ¿Hasta cuándo?
hasta encontrarla. La misma cosa, busca con diligencia hasta encontrarla y cuando la encuentra, hace algo. Es hallado, el hombre es hallado hasta encontrarlo. Él está paciente observando a ver si vuelve hasta que regresa, hasta hallarlo. Entonces, ¿para qué vino Jesús? Vino a buscar y salvar, hasta encontrarlo. Él no escatima esfuerzos para salvarnos. Él es hasta encontrarnos. Él nos busca. De alguna manera quiere hacernos despertar. De alguna manera quiere hacernos comprender que Él está listo para salvarnos. De alguna manera. Eso es lo que Él quiere hacer. Entonces, lo segundo es que Jesús busca al perdido y lo encuentra. No importa dónde estás. No importa hasta dónde has caído. Si como el hijo pródigo estás peleando con los cerdos por comer su comida, si como el hijo pródigo estás peleando con las personas pecadoras por comer lo que ellos hacen. No importa hasta dónde has llegado, Jesús busca al perdido y lo encuentra. ¿Por qué? Porque Él tiene compasión de nosotros, pecadores. Qué interesante. ¿Qué más? ¿Qué pasa? De acuerdo a estos versículos, hasta encontrarla y luego ¿qué? Y la pone sobre sus hombros y ¿qué? Y está gozoso. Miren aquí, vengan, gozaos conmigo, está feliz, alegre, la misma. Y comenzaron a ¿qué? A regocijarse. Es que dice que cuando un pecador se arrepiente, ¿qué hay en el cielo? Hay fiesta, dice mi hermana, hay gozo, hay alegría. Es que esa es la realidad. No quiere Dios que nos perdamos. No quiere Dios que nos perdamos. Entonces Jesús se regocija con los salvados. Con los pecadores, dice la lección, pero pongámosle con los salvados. Jesús se regocija de salvarnos. ¡Qué alegría! Imagínense. Imagínense a nuestro Jesucristo. Pero nosotros conocemos estas parábolas, ¿sí? ¿Y qué pasó con el hijo pródigo? ¿Qué pasó con el hijo pródigo? Vamos a ver un poquito más del hijo pródigo. Lucas 15, 25 al 27. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. ¿Quién entra en acción? El hijo mayor, su hermano. Y miren lo que reclama, Lucas 15, 28 al 29. Miren, entonces, ¿qué cosa? Se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. ¿Qué nos recuerda eso? ¿Qué nos recuerda eso? ¿Recuerdan el versículo de memoria? ¿Qué pasó con los fariseos? Preguntaban cómo era que comía con los pobres, con los pecadores. Tanto tiempo te servimos, ¿y cómo tú vas a comer con los pecadores? Wow. Si nosotros hacemos esas conexiones, imagínense, tanto tiempo te servimos. ¿Y tú quieres salvar a ellos?
Si Él es más pecador que yo, ¿por qué? ¿Por qué a ellos? Pero no solamente eso, miren lo que dice Lucas 15, 30 al 32. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Y entonces el padre le responde: mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, y se había perdido y es hallado. No te preocupes. No deberías preocuparte, porque tú estás conmigo, listo. Pero tu hermano se había perdido. Se había perdido. Ahora, quiero que pensemos en este versículo, Mateo 9, 10 al 12. Miren lo que dice. Y aconteció que estando él sentado a la mesa de la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Analizando estos versículos con la historia del hijo pródigo, ¿qué encontramos? ¿Qué nos está queriendo decir la historia del hijo pródigo con esto que estamos leyendo? Los dos pasajes hacen una comparación y reflejan lo que realmente Jesús, la misión por la cual Jesús vino a esta tierra. Y lo único era salvarnos a nosotros, los pecadores. Y eso fue lo que pasó ahí. Por eso Jesús le dijo: si estás sano, no necesitas nada. Pero si estás enfermo, para eso vine yo. Entonces la pregunta es, ¿la historia del hijo pródigo es solamente una historia y una parábola, o puede ocurrir en la vida diaria? Ocurre. Allí ocurrió con ellos, con los fariseos, y también puede ser con nosotros también. Ahí está. Esto no es solamente una historia, sino es a veces lo que refleja la vida cristiana. Lo que refleja la vida cristiana. Hermano, ¿qué le pasó a Mateo? Estaba realmente ahí con Jesús, escuchándolo, estaba diariamente creciendo su fe. Y pues no hay nadie exento. Somos seres humanos y caemos a cada momento. Pero el Señor nunca se da por vencido, está siempre buscándonos. Amén. Entonces puede ocurrirnos. Esto les ha pasado a los personajes bíblicos. Ha pasado a todos, y puede ocurrirnos a nosotros la historia del hijo pródigo. Cualquiera de los dos casos, el hijo menor o el hijo mayor. Y en este caso el hijo mayor. Aconteció que estando sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Ahí está el hijo menor, ahí están el hijo pródigo, publicanos, pecadores que van y buscan a Jesucristo, que están perdidos y buscan a Jesucristo. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Ahí está el hijo mayor. ¿Por qué haces eso? ¿Por qué? Tanto tiempo he estado contigo, tanto tiempo soy cristiano. Tanto tiempo puede ocurrir en la vida diaria, ha ocurrido y puede ocurrirnos. Entonces lo que nosotros tenemos que pensar es lo que dice Jesucristo. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino ¿quiénes? Los enfermos. Y en este caso, ¿quién está enfermo? ¿El publicano o
los fariseos o los publicanos? Publicanos. ¿Quién está enfermo? Yo diría también que los dos, o sea, aparentemente algunos sí sabían que estaban enfermos, pero otros pretendían o aparentaban que no estaban enfermos. Y en el caso del hijo pródigo, ¿quién estaba enfermo? ¿El hijo menor Los dos o el hijo también, mayor? el otro. Los dos. Igual. Entonces está diciendo, wow, Jesucristo vino a salvar lo que se había perdido. A ti. Jesucristo vino a salvarte a ti. Y entonces, como consecuencia, en Mateo 9:13, Jesucristo les dice, miren lo que estoy recalcando continuamente, lo que toda la Biblia dice. Id pues y aprended lo que significa, ¿qué cosa? Misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Aprendan, dice. Aprendan lo que significa la religión verdadera. Lo que hasta ahora hemos estudiado en estos sábados. Misericordia quiero y no sacrificio. Porque el Hijo del Hombre, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces, esos pecadores somos nosotros. Él tiene compasión de nosotros. Él nos busca, nos encuentra y Él se regocija con nosotros. Y para evitar esta situación del hijo pródigo y de los fariseos, para evitar eso, miren lo que dice Mateo 5:13. Vosotros sois, ¿qué cosa? La sal de la tierra. Si eres cristiano, si has sido aceptado por Cristo, si Cristo te ha encontrado, ustedes son la sal de la tierra. Y la sal tiene la función de transformar. La sal da sabor, pero la sal se puede echar a perder. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Ahora, esta semana en la lección, hablando de la sal, nos habla de algo especial. ¿Cómo se puede desvanecer la sal en la vida cristiana? ¿Cómo se puede desvanecer la sal? Dice, vosotros sois la sal de la tierra. Ustedes van a transformar la tierra. Pero ¿cómo nosotros podemos desvanecernos? De acuerdo a la lección, ¿qué ha pasado? Cuando nos mezclamos con el mundo, decía la lección, que es como cuando nos mezclamos nosotros con el mundo, hay que tener cuidado de cómo lo hacemos para poder enseñar lo que sabemos, pero al mismo tiempo cuidar de no caer en las redes que Satanás nos tiende al mezclarnos con otros. Y como ejemplo de eso, miren lo que muestra Números 25, 1 al 3. Moraba Israel, ¿en dónde? En Sittim. Y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió. ¡Wow! Imagínense esto. El pueblo de Israel comenzó, ¿qué cosa? A fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo. Venga, participen de lo que nosotros participamos. Hijo pródigo. Lo mismo. Él comenzó a ¿qué? A despilfarrar su dinero ¿con quién? Con el pueblo. Wow. Hermano mío, disculpe. Estas son enseñanzas muy importantes. Este pueblo se había contaminado con las corrupciones que tenía, digamos, ese pueblo de Moab. Pero me agrada mucho, hermanos, esa hermosa historia, cuando estos 3 hebreos estuvieron en Babilonia. No se contaminaron con la comida del rey.
Parece una paradoja, ¿cierto? Porque Jesús nos invita a mezclarnos con el mundo. El único problema es no hacer las cosas del mundo. Y a mí siempre me gusta leer la oración que Jesús hizo por nosotros, en la que Jesús dijo, no quiero que los quites del mundo, ¿cierto? Porque estamos viviendo en este mundo. No hay de otra, nosotros vivimos en este mundo. Entonces la única manera en que nosotros podemos dar a Jesús al mundo es mezclándonos con ellos. Pero Jesús dijo también, guardarlos del mal. Esa es la oración, que Jesús nos permita mostrarlo a Él para dar a conocer a Jesús a los demás y no que suceda lo contrario. Jesús no nos manda que nos contaminemos con el mundo. Sí tenemos que entrar y convivir, pero también guardar nuestras normas. Y es donde está la cosa, mezclarnos con ellos, pero no rebajar nuestras normas, mantenerlas siempre, estar siempre vigilantes. Nuestras normas no las vamos a cambiar. Tratemos de que ellos las imiten, pero no imitemos nosotros lo que ellos están haciendo, bajo ninguna circunstancia. Amén, amén. Entonces, pero si la sal se desvaneciere, si nosotros actuamos como esto que nos muestra el pueblo de Dios. Moraba Israel en Sitín y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así que cosa, entonces esa sal, esa clase de cristiano que está juntándose con lo que hacen ellos, como el hijo pródigo, no sirve más para nada. Y efectivamente aquí dice, y el furor de Jehová se encendió contra Israel, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. No sirve. No sirve. Y por eso, ¿qué cosa? Juan 17:15 dijo, lo que nuestra hermana repitió, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Que los guardes del mal. Entonces, miren lo que dice la hermana de Huay. ¿Rehusarán los seguidores de Cristo asociarse con los no convertidos y rehuirán la comunicación con ellos? No. Tendrán que estar con ellos en el mundo, pero sin pertenecer al mundo. Sin embargo, no participarán de sus caminos, no se dejarán impresionar por ellos, no tendrán el corazón abierto a sus costumbres y prácticas. Su asociación con ellos tendrá el propósito de atraerlos ¿a quién? Cristo. A Cristo. Amén. No ruego que lo quites del mundo, sino que los guardes del mal. Vosotros sois la sal de la tierra, atraer a Cristo. Miren, hay que vivir en el mundo sabiamente. Hay que vivir entonces en el mundo sabiamente. ¿Pero cómo? Miren lo que dice Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Cómo? Haced todo sin murmuraciones y contienda. Ejemplo. Sean ejemplo. ¿Qué más? Miren lo que dice Filipenses 2:15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. No critiquen. No critiquen a otros. Están mal. Están perdidos, somos pecadores igual que ellos, no critiquen. Entonces, ¿para qué? Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa.
La gente quiere ver cristianos, no como ellos. No como ellos, en medio del cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo se puede? ¿Cómo se puede? En la lección había una pregunta muy interesante que nos hizo pensar y decía, ¿cuántos amigos no adventistas tienes tú? Dice, ¿cuál es la naturaleza de esa relación? Y aquí está la pregunta. ¿Quién influye más en quién? ¿Tú influyes en ellos o ellos en ti? Ahí está el asunto de nosotros, ¿cierto? Cuando nos mezclamos con la gente, ¿tenemos nosotros más influencia sobre ellas, como dice el versículo, o ellos en nosotros? Y tenemos que, como dice aquí, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Quién influye más? ¿Tú influyes en ellos o ellos influyen en ti? ¿Y cómo podemos resplandecer? ¿Cuál es el secreto? Decía el versículo, hermano, de los que estábamos leyendo ahorita, y aquí la hermana y yo estábamos leyendo un poquito más abajo, en Juan 17, 19, y dice, yo me santifico para que ellos se santifiquen. Santificar significa apartado para Dios. Entonces, tenemos que apartarnos nosotros para Dios, para que los demás se puedan apartar también. Esa es la forma, y así es como vamos a poder resplandecer. Yo voy a brillar ante los demás cuando yo me voy a santificar, me voy a apartar para Dios. Yo pensando también, creo que la única manera en que nosotros podemos hacer esto es en la relación que tenemos con Dios. Si nosotros realmente mantenemos una relación con Dios, entonces podemos transmitirla a otra. De otra manera, es imposible. Y miren lo que dice Filipenses 2:16. Asidos de la palabra de qué? De Dios. Relación con Dios. Ajá. Asidos de la palabra de Dios. ¿Dónde está su comunión? Asidos de la palabra de Dios, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Asidos de la palabra de vida. Agárrense, tómense de Jesucristo, que es la palabra de vida, de Jesucristo nuestro Dios. Entonces, aquí está la fórmula. Cristo nos ha salvado, se regocija en salvarnos, nos busca todo, ¿para qué? Para que nosotros podamos vivir sabiamente en el mundo. Y la única forma es asidos de la palabra de Dios, Que Dios nos bendiga y que podamos asirnos todos los días estudiando la palabra de Dios. Que Dios nos bendiga y nos cuide, hermanos.